En Radio Voz, Voz de Tarde, con Arantxa Vázquez. Con Danza Invisible y Por ahí se va el amor, llegamos a las 5:38 de la tarde. Ayer les hablábamos del masaje como una de las terapias de relajación quizá más oportunas para aliviar las molestias musculares que nos ocasiona el estrés. Y hoy les contamos otra, pero esta requiere una actitud un poco más activa, el yoga. Con nosotros está Manuel Agulla, maestro de yoga en el Centro Sananda de Vigo. Bueno, yo digo maestro de yoga, pero me quedo muy corta con todo el currículum profesional que tienes. Entonces, bueno, quizá un poquito antes de profundizar más, a mí me gustaría, porque tú tienes otro nombre, lo que es en el mundo del yoga, te conoce más como Madana. Sí, efectivamente. Dentro del territorio, la geografía o el mundo del yoga, a veces hay lo que se llaman iniciaciones. Y una de ellas puede ser una iniciación al nombre. Cuando uno se inicia en un nombre determinado, ello viene a significar que tal nombre, a través de él, uno va a asociar ideas relacionadas con la enseñanza que recibe de un maestro determinado y, en definitiva, también viene a ser lo que uno elige para que sea su propia vida, su propia existencia, su manera de proceder y al mismo tiempo una actitud ante la propia existencia, sobre todo de aprendizaje, y cuyo aprendizaje va moviéndose en favor de una búsqueda fundamentalmente interior para llegar a descubrir, por medio de la investigación de las múltiples técnicas del yoga, pues esa pregunta que en un momento u otro de nuestra vida nos hacemos, ¿no? ¿Quién soy yo? Y ese yo, en definitiva, de acuerdo con el yoga y de acuerdo con eso que se da por llamar filosofías liberadoras de la vida o la filosofía perenne, no es sino indagar, inquirir, investigar, desentrañar en definitiva el misterio que encierra nuestra propia mente y la conciencia de nuestro yo, considerando como yo pues los elementos que disponemos cada uno de nosotros, que son el cuerpo y la mente. Entonces, en realidad, lo que uno pretende a través de estas iniciaciones y estas enseñanzas no es otra cosa que llegar a alcanzar otro estado, otro nivel de conciencia, otro nivel de conocimiento, otro nivel de sabiduría, cuyo nivel de conocimiento y sabiduría rebasa a los aspectos mentales a través de los cuales nos movemos cotidianamente. ¿Qué efectos puede tener el yoga sobre nosotros, aparte de todos esos que nos estás comentando ahora? Porque hablábamos ayer del estrés, quizá uno de los principios sea la relajación, pero aparte de todo eso hay muchísimas otras cosas más, ¿no? Quizá la relajación es el primer plano, lo primero que esconde el yoga. Cómo no, si me permites decir brevemente lo siguiente. Todos nosotros, los seres humanos, que tenemos conciencia de nosotros mismos y de aquello que nos rodea, queremos fundamentalmente dos cosas que vienen a ser, en definitiva, como el anverso y reverso de la misma moneda. Es decir, no sufrir y ser felices. Pues sí. Entonces, la vida no es otra cosa que vernos impelidos o empujados en la búsqueda de ese estado de armonía, de equilibrio, de bienestar, de dicha, tanto a nivel personal como, evidentemente, a nivel de todo aquello que nos puede rodear. Los seres queridos, la profesión, el trabajo, lo que es la vida cotidiana, definitiva, sí. ¿no? Ahora bien, a veces los planteamientos no suelen ser los más correctos y adecuados, entre otras razones, porque, como tú bien has dicho, nos vemos sometidos a situaciones estresantes o de estrés. Y no es que el estrés no se vaya a producir o se vaya a dejar de producir en nuestra vida, no, para nada. Simplemente aquí lo que ello requiere es la habilidad por parte del individuo en actuar y en accionar ante todas aquellas circunstancias que se van a presentar en su existencia. Y cuando hay situaciones, entre comillas, conflictivas, puede ser conflictiva para una persona, no tanto así para otra, porque hay personas que sí tienen tal habilidad de confrontar o de enfrentarse o de afrontar la situación y cuya situación no le supone estrés alguno. De ahí que, en este caso, en lo que al yoga respecta, primeramente enseña una actitud totalmente distinta ante uno mismo, ante las circunstancias que concurren en su vida
y ante las situaciones que se pueden presentar. De manera que uno toma esas situaciones como un reto para empezar. Es decir, uno no se aferra a una sola idea, a una única idea. Yo quisiera que esto se produjese de tal forma y no de tal manera. Evidentemente, si algo se produce de una forma determinada, eso ya no lo podemos evitar. Pero sin embargo, aceptándolo, podemos comenzar a modificar nuestra actitud ante la circunstancia, con lo cual ello ya va a disminuir ese nivel, ese estado de estrés. Pero cuando ocurren sensaciones negativas, por otro lado, surge la evitación por parte del individuo. Uno intenta evitar que esa situación no se produzca. Cuanto más uno intente evitarlo sin enfrentarse a ello, va a dar lugar que el temor y el miedo se instalen en el individuo. En la medida en que se instala tal temor, esa idea de miedo o de angustia se hace prioritaria, con lo cual hace que tal persona viva un tanto esclavizada por medio del temor. Por lo tanto, es muy importante, por otro lado, tener la capacidad o la habilidad de situarse ante la circunstancia y tratar de resolverla o tratar cuando menos de aliviarla y en último extremo tratar de eliminarla. Evidentemente, las técnicas de apoyo terapéuticas que existen y son múltiples, hay un arsenal muy variado, pero en este caso el yoga nos puede ayudar a enfrentarnos a tales situaciones de la siguiente manera. Hay que observar que cuando hay sensaciones negativas que se producen en nosotros, de miedo, de fobias, de angustia, de ansiedad, automáticamente lo primero que se dispara es la respiración. La respiración se agita, lo cual da a entender muy a las claras que la mente, la respiración y todo nuestro organismo está íntimamente ligado, íntimamente conectado. Por lo tanto, rompiendo ese ritmo respiratorio rápido que se produce y haciéndolo amplio, profundo, automáticamente esas olas mentales tan rápidas que son los pensamientos que se producen comienzan a disminuir y por lo tanto comienza a haber en la mente una mayor tranquilidad o una mayor claridad para ver las cosas de forma distinta. Por lo tanto, la primera medicina, el primero de los medicamentos, lo crea uno o no. Esto es igual que cuando uno tiene una infección, padece una infección, crea o no crea los antibióticos, seguramente los va a sanar. Es cuestión simplemente de tomarlos, ¿verdad? Pues aquí es cuestión simplemente de practicar tales técnicas o métodos de respiración. En segundo lugar, podemos observar asimismo que se dispara el ritmo cardíaco y podemos ver a veces que hay una sudoración determinada y se modifican las ondas cerebrales. Bueno, pues todos estos procesos psicofisiológicos que están relacionados con la mente y la reacción que se genera en nuestro organismo, podemos aliviarlo asimismo mediante técnicas de respiración, porque todos los mecanismos se ponen en movimiento, ese sistema de lucha o de huida, lo que se pone en movimiento el sistema nervioso simpático, comenzamos a reaccionar para prestarnos a la lucha. Ahora bien, eso es muy conveniente para enfrentarnos a situaciones conflictivas o de peligro. No obstante, si mantenemos ese sistema de alarma de manera continuada, evidentemente tarde o temprano hay un desgaste energético que va a generar una patología, un desorden, una alteración o algún tipo de enfermedad. De ahí que para disminuir ese estado de agitación sea importante los métodos, en este caso de relajación, que el yoga aplica. Y luego asimismo el cuerpo tiene necesidad de ser movilizado, de ser movido, de incrementar el nivel de energía, de darle movilidad a las articulaciones, de incrementar la circulación sanguínea, de que toda esta organización de sistemas de los cuales estamos compuestos funcionen a la perfección, eso que podemos llamar salud. Y cuando hablamos en este caso de salud, hablamos de salud psicofísica. No me refiero exclusivamente a que los componentes corporales estén en perfectas condiciones, ¿no? Así que en ese ejercicio físico es donde el yoga integra una práctica altamente sofisticada e inteligente que
que son estas posturas de yoga que se llaman asanas. Y dentro de las prácticas de yoga hay innumerables estilos, algunos que requieren una gran quietud, otros requieren una mayor movilidad, otros un mayor dinamismo, etcétera, ¿no? Hay modelos de yoga diferentes. Y luego esa práctica de yoga se integra por otro lado con el componente más interesante, que son los aspectos mentales. Y ello requiere un estado de atención, un enfoque mental. La mente se concentra, y cuando la mente se concentra es cuando en realidad la mente se hace poderosa. De ahí que surja eso que se llama el poder mental. Y eso se genera a sí mismo mediante técnicas, métodos, ejercicios de meditación. Quizá incluso en esas... pues en esos efectos sobre el psico de las personas está incluso, lo comentábamos antes, la superstición, ¿no? Bueno, sí, en cierto modo, o sea, uno busca el amparo, uno busca la seguridad, y tal seguridad se busca de muchas maneras, evidentemente. Cuando uno se siente bien, acude al médico, al psicólogo, a un terapeuta, o bien, pues, qué sé yo, a un brujo, a un echadora de cartas, ¿no? A veces se produce lo que se llama el efecto placebo, la sanación o la curación por la fe. Es decir, hay una serie de mecanismos internos que cuando estos que están en estado latente se ponen en marcha, pues se van potenciando, y entonces hay algo que surge, que se produce y que se materializa. Pero no es que el poder lo tenga tal o cual persona, sino que es la enorme confianza que uno deposita en alguien, y eso hace que uno se sienta un tanto amparado, protegido, seguro, y esos mecanismos, en vez de generar cierta negatividad a través del temor que altera por completo todo nuestro organismo, muy al contrario, dirige la energía de tal forma que hay un poder sanador interior. Y eso es un poco lo que habitualmente se produce, ¿no? Entonces, quizá haya un mal concepto del yoga, no como deporte, sino como filosofía de vida. Yo diría que no es que haya mal concepto del yoga, sino que hay ignorancia y desconocimiento al respecto. Hay que considerar que el yoga es milenario, pero también el yoga ha llegado a Occidente a principios, digamos, del siglo XVIII, un tanto desprestigiado fundamentalmente por los filósofos europeos, donde se acercaban a otras sociedades distintas a la nuestra y consideraban que eran seres pues prácticamente primitivos, ¿no? Donde se dedicaban pues al fetichismo, donde su ideología, donde su religión, donde su cultura, donde su filosofía pues correspondía prácticamente a una mente infantil. Evidentemente, en la medida en que todo esto va evolucionando, avanzando y se va acercando uno a eso que se llama los textos sagrados de la India, escritos en lo que ellos llaman la lengua de los dioses, que es el sánscrito, pues han comenzado a descifrar que hay una cultura muy poderosa y muy profunda en la cual está arraigado un conocimiento que nadie todavía ha sido capaz de sobrepasar, ¿no? Si uno se adentra, por ejemplo, en el estudio y conocimiento del ser humano a través de la filosofía, evidentemente hay múltiples corrientes filosóficas donde cada una de ellas da puntos de vista o razonamientos diferentes lo que es el ser humano y el porqué del universo. Si uno se acerca al terreno de la neurociencia, el estudio fundamentalmente del cerebro y de su funcionamiento, pues hay muchos neurocientíficos que sostienen que estamos hechos fundamentalmente para sobrevivir, para la supervivencia. Y si simplemente le damos ese sentido de supervivencia a un organismo como es el nuestro, pues me parece que las personas que hablan de esta forma, en mi opinión, son poco inteligentes. Porque si somos el efecto de algo hay que buscar la causa en profundidad. Y es aquí donde el yoga va a la raíz, a la causa, al origen de todas las cosas, ¿no? Y por eso en el yoga sí que existe una filosofía determinada, en el yoga sí que existe una psicología que trata de entender la psique, donde los yogis han mantenido a lo largo de tantísimos siglos esa conexión
entre la mente y el cuerpo, donde el cuerpo en definitiva no es otra cosa que una expresión material de algo mucho más sutil e invisible que podemos llamar el pensamiento, pero que ambos interactúan. De ahí que la condición mental positiva va a tener una repercusión clara en nuestro organismo y viceversa, porque cuando hay un dolor de cabeza o de estómago no podemos pensar con claridad, ¿no? No. Entonces ambos aspectos, cuerpo-mente, mente-cuerpo, interactúan. De ahí que en el yoga lo que se ha pretendido siempre, igual que se está pretendiendo en la actualidad, es eso que podemos denominar una alianza del saber o del conocimiento, de los diferentes conocimientos que están parcelados, pero que hay que, de alguna forma, incluirlos, ¿verdad?, para no crear compartimentos estancos que no explican nada. De ahí que uno tiene que acercarse a ese conocimiento profundo. Y dentro del yoga, como digo, pues hay todas estas técnicas que nos ayudan a vencer el mal de nuestros días, que uno es el estrés, y luego, por otro lado, van siendo cada vez más y más eso que se da por llamar la psicopatología, es decir, todo tipo de alteración de los estados de ánimo que no nos permiten vivir con dicha y felicidad que pretendemos. De ahí que uno de los tipos de yoga interesantísimos y que penetran en profundidad en la mente del ser humano y en la indagación de sus misterios y en el control de la propia mente, es eso que se llama el Raja Yoga. Y para eso hay métodos y hay técnicas de conocimiento interior que, en la medida en que uno los vivencia, la sensación interior se escapa a la comprensión racional, pero que le hace a uno vivir en lo cotidiano con mayor profundidad, con mayor energía, con mayor conocimiento y con mayor solidaridad hacia los demás también. Que eso también es importante. Dentro de ese concepto global que nos estás contando tú ahora del yoga y que seguro que muchísimos de nosotros desconocíamos, yo la primera, desde luego, está también incluida la alimentación. Sí, sí está la alimentación, sí, claro. En definitiva, nosotros vivimos gracias a tres aspectos. El primero de los alimentos y más importante es la respiración, puesto que no podemos estar mucho tiempo sin respirar. De ahí que se diga que respirar es vivir y vivir es respirar. Ahora que estamos hablando, hablamos gracias a la respiración, evidentemente, ¿no? En segundo lugar, uno no puede vivir muchos días sin beber, quiero decir, sin beber agua. Sí. No, del resto podemos pasar tranquilamente. También hay personas que, en fin, beben alcohol y cuando van a hacerse una analítica y van a recoger el resultado, el médico suele decirle, la verdad, mire usted, la verdad es que tiene usted muy poca sangre en la corriente alcohólica, ¿no? Pero evidentemente cuando hablamos de beber nos referimos al agua. Y luego, desde el punto de vista, digamos, del yoga y también desde el punto de vista de la dietética más actual, sí que se contempla ya el eliminar pues una serie de sustancias como las grasas saturadas, eliminar grasas animales, una dieta pues como mucho más natural, como mucho más biológica, ¿no? Y en la que esté fundamentada pues en cereales integrales, en vegetales, en legumbres, en frutos secos, en fruta. Y ahí tenemos todos los elementos necesarios para vivir en perfectas condiciones sin carencia alguna. Porque a veces no es tanto lo que comemos, sino cómo lo comemos. Y por otro lado depende un poco de la capacidad que nuestro organismo tenga para absorber aquello que comemos y para eliminar las sustancias que posteriormente pueden ser tóxicas para nuestro organismo en forma de desórdenes circulatorios, en forma de distintos cánceres, en forma de problemas cardiovasculares, en forma de una presión sanguínea elevada, de depósitos de colesterol en las arterias que en vez de ser elásticas y flexibles, pues tal flexibilidad tiende a desaparecer, etcétera, ¿no? De ahí que sea muy importante el cuidado del alimento, porque en muchas ocasiones suele decirse que en lo que uno come en eso se convierte. Sí. No tan solamente así, sino que también hay estudios hechos donde la propia alimentación, dependiendo de qué tipo de alimento,
genera cierta excitabilidad en el sistema nervioso y genera pues un comportamiento de gran inquietud. Ujú. Manuel, tú en concreto vienes del centro de yoga Sananda en Vigo, pero el yoga es algo que está extendido pues a nivel mundial y eso nos lo puedes contar tú sobre todo muy bien, que has viajado mucho, que bueno, pues que te codeas con gente del campo de la investigación de muchísimos países y además vosotros en este centro en concreto lleváis a cabo otras actividades también, ¿no? Sí, sí. Son muchas preguntas juntas. No, digamos, quizá tengamos poco tiempo, no lo sé. Nada, no te preocupes. No me preocupo. Entonces, voy a pasar a contestar a tu pregunta. Sí, efectivamente, nosotros nos movemos en un terreno, pues, interesante. Es un terreno internacional en el sentido que estamos en contacto fundamentalmente con grandes maestros. Por mencionar algunos, para aquellos que nos escuchan y que sean practicantes de yoga, aquellos que no, pues pido perdón, pero es como estudiar un idioma. Uno se va familiarizando en la medida en que uno escucha y practica, ¿no? Pues hay distintos modelos de yoga o distintos estilos de yoga y cada estilo, digamos que tiene como un maestro principal que lo ha ido o perfeccionando o lo ha ido perfilando de manera distinta o lo ha ido dando a conocer. Pues hay un modelo de yoga que se llama Iyengar Yoga, que corresponde a un maestro con quien yo he estado ahora, y es un yoga que hace especial hincapié en la precisión de las posturas de yoga, ¿no? Con lo cual mejora la alineación corporal, con lo cual la estructura anatómica se ve modificada y no hay que pagarle a los cirujanos plásticos grandes cantidades de dinero. Entonces es un trabajo fundamentalmente personal. Hay un tipo de yoga dentro de lo que se llama técnicamente el Hatha Yoga, que es el yoga de la energía, es el yoga del poder, y este Hatha Yoga pues se practica con métodos de asanas o de posturas de yoga, con métodos diversos de respiración, con métodos diversos de llaves, de cierres que se hacen en el cuerpo, con la finalidad de llevar la energía o el prana o la bioelectricidad o como queramos verlo hacia otros centros superiores, que todo el mundo ha oído la palabra chakra, que son plexos de naturaleza psíquica, y tengo que decir que los chakras no funcionan como la inmensa mayoría de las personas se creen que funcionan, pero eso lo aparcamos y si luego quieres entramos más en detalle. Y hay otros estilos de yoga, como puede ser el Ashtanga Vinyasa Yoga, cuyo máximo exponente y precursor vive en Mysore, en India, donde también vengo de estar con él, Patabi Jois. Y este yoga, entre otros, lo practican gente conmigo muy conocida para todos. Aquí sí que puedo mencionar los nombres, porque con seguridad todos los van a conocer. Pues Sting practica conmigo, famoso cantante, Madonna practica este yoga y otra mucha gente. Y luego hay, en fin, otros muchos modelos y estilos de yoga, donde cada uno de ellos tiene una característica determinada, y hay algunos de estos tipos de yoga que son adecuados a personas que tienen menos posibilidades o que trabajan de forma distinta, manteniendo la postura, relajados, concentrados, y siempre hay que considerar que estas posturas no es que sean difíciles. Hay personas que son muy avanzadas que hacen posturas pues extremadamente complejas, ¿no? Pero si alguien no ha practicado nunca yoga, o una persona tiene una edad ya, digamos, considerable, entre comillas, absolutamente todo el mundo puede practicar algo acorde a sus posibilidades y de acuerdo a su condición. Esto es muy importante. Nadie tiene que hacer cosas extraordinarias, es la actitud. La actitud conlleva un tipo de comportamiento en un aprendizaje y la práctica que uno realiza, enseguida uno va a recoger lo que en el cuerpo y la mente se registra, que es un estado de bienestar. Cuando uno tiene hambre, solamente siente bienestar una vez que ha comido. Bueno, pues cuando uno se siente con el cuerpo, con la espalda dolorida, la columna vertebral en malas condiciones, falto de movilidad, con estreñimiento, dolores de cabeza, cefaleas, etc. Aquí está el yoga
para aportar, o cuando menos ayudar a aportar, una serie de soluciones que van a intentar, cuando menos, solventar ese tipo de alteración para que una persona viva como puede, como debiera vivir, ¿no? En buenas condiciones energéticas, en buenas condiciones emocionales, en buenas condiciones intelectuales y en buenas condiciones físicas. Pues Manuel, muchísimas gracias por haber venido ahora sí, que tenemos que dejarlo porque sí, nos hemos pasado muchísimo en el tiempo, no pasa nada, yo encantada porque la verdad, sí, puedes dar el teléfono, no te preocupes. Si es posible dar el teléfono de nuestro centro en Vigo, que hacemos una serie de encuentros ahora y de cursos y de retiros en Vigo, Centro de Yoga Sananda, 986 22 73 21 22 73 21, un ejercicio de memoria. Sí, desde luego que sí, a nosotros de relajación, porque yo incluso hasta la entrevista la he pasado estupendamente, muy relajada y muy atenta. Me da muchísima pena que tengamos que dejarlo aquí, pero bueno, si eso en otra ocasión, pues podremos seguir hablando porque este campo es inmenso. Te lo agradezco. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Voz de tarde, Radio Voz.